«Lárgate de aquí, eres una intrusa», gruñó Hunter apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Toda la clase se quedó en silencio, observando cómo el más peligroso matón de la escuela se acercaba a la única afroamericana de su clase. «Siéntate en tu lugar, Hunter», dijo Alaya con calma, sin siquiera levantar la vista del libro de texto. Su voz era baja, pero había acero en ella. «¿Crees que eres mejor que nosotros?». Hunter la agarró de la mano, intentando sacarla de detrás del escritorio. «Ahora vas a conocer tu lugar». Lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos en lo más profundo. «Lo mejor está por venir. Quédense con nosotros para descubrir cómo terminó todo. Mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal para no perderse nada». La cuarta clase en la escuela secundaria Riverdale siempre había sido especial. No porque las matemáticas de la señora Anderson fueran fascinantes, sino porque en esa clase se manifestaban todas las tensiones y conflictos ocultos que burbujeaban bajo la superficie de la próspera institución suburbana. Alaya Williams lo sabía mejor que nadie. Cada día, al entrar al aula, sentía decenas de miradas sobre ella. Algunas curiosas, otras indiferentes, pero una era abiertamente hostil. La mirada de Hunter Blackwood, heredero de una de las familias más influyentes de la ciudad, un chico que creía que el mundo entero le pertenecía por derecho de nacimiento. Alaya era la única afroamericana en la clase, y no era una casualidad. Su padre, el coronel Marcus Williams, se había trasladado recientemente a una base militar cercana, y la familia se mudó a este exclusivo vecindario después de muchos años de vagar por guarniciones militares. Para Alaya este era ya el séptimo traslado en los últimos 10 años, y había aprendido a adaptarse, a volverse invisible, a no sobresalir. Pero en Riverdale todo era diferente. Allí su presencia era como una mancha brillante en un lienzo blanco inmaculado, y algunos claramente consideraban esa mancha inaceptable. Hunter Blackwood era la encarnación de todo lo que Alaya despreciaba en las personas. Alto, de hombros anchos, un chico de 17 años con una sonrisa perfecta y ojos azules vacíos, era la estrella del equipo de fútbol y el rey no oficial de la escuela. Detrás de él estaba una familia con una fortuna multimillonaria, construida sobre bienes raíces y conexiones políticas. Hunter estaba acostumbrado a obtener todo lo que quería y no estaba acostumbrado a encontrar resistencia. En su historial ya había 3 expulsiones, una por pelear, otra por acosar a un estudiante de una familia de bajos recursos y una más por obligar a un chico nuevo a comer arena del campo de fútbol. Pero cada vez, los influyentes padres encubrían los escándalos, hacían donaciones generosas a la escuela, y Hunter regresaba con un sentido aún mayor de impunidad. Alaya apareció en su campo de visión hace 3 semanas, y desde entonces su irritación solo había crecido. Ella no era solo diferente, era mejor, aprendía mejor, respondía mejor a las preguntas, se desempeñaba mejor en las tareas. Los maestros la elogiaban, sus compañeros comenzaban a escucharla, y eso volvía loco a Hunter. ¿Alguien puede resolver esta ecuación?, preguntó la señora Anderson, señalando la pizarra. Silencio. Nadie levantó la mano. Hunter estudiaba sus uñas de manera ostentosa, mientras su amigo Mason jugaba con su teléfono debajo del escritorio. Alaya levantó la mano. ¿Sí, Alaya? X es igual a 7, dijo ella explicando rápidamente la solución. Excelente, absolutamente correcto. Hunter sintió como la ira se acumulaba en su pecho. Se volvió bruscamente hacia Alaya, y sus miradas se encontraron. En sus ojos oscuros no vio miedo, solo una tranquila confianza. Eso lo enfureció aún más. «Bien hecho», susurró con sarcasmo, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. «¿Seguramente piensas que eres especial?». Alaya no respondió, continuando prestando atención al maestro, pero Hunter vio cómo se tensaron sus hombros. Después de la clase, se acercó a ella en los casilleros. Se había formado un pequeño grupo a su alrededor. Los rumores sobre el conflicto inminente se propagaban rápidamente por la escuela. «Escucha, novata», comenzó Hunter apoyándose en el casillero vecino y bloqueando su camino de escape. «Necesitas entender algo sobre esta escuela. Aquí hay un cierto orden, ¿entiendes? Una jerarquía definida». «Aléjate», dijo Alaya en voz baja, sin levantar la mirada. «¿Y si no me alejo?». Hunter se rió, disfrutando de la atención de los presentes. «¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quejarte con papi, el militar?». La multitud susurró. Todos sabían que el padre de Alaya servía en la base, pero pocos conocían los detalles. Alaya levantó la cabeza y miró a Hunter.
En su mirada había una fría determinación que lo hizo retroceder involuntariamente. «No tengo problemas contigo, Hunter», dijo ella, «pero si los creas, los tendrás». Mason se rió. «Vaya, te está amenazando». Pero Hunter no se rió. Algo en el tono de Alaya lo hizo sentir incómodo. Estaba acostumbrado al miedo en los ojos de sus víctimas, a las súplicas y las lágrimas. Pero esta chica era diferente. Esa noche en casa, Hunter no pudo concentrarse en la tarea. Sus pensamientos regresaban a Alaya, a su voz tranquila y su mirada inquebrantable. Sus padres estaban en algún evento benéfico, y él se quedó solo en la enorme mansión con el personal. Entró en la oficina de su padre, donde las paredes estaban adornadas con fotografías de políticos y empresarios influyentes. Entre ellas había una especial, su abuelo, William Blackwood, en el uniforme de un oficial confederado de la Guerra Civil. La familia se enorgullecía de su historia, de sus raíces, de su lugar en la sociedad americana. «No entienden su lugar», murmuró Hunter mirando el retrato. Era una frase que a menudo escuchaba de su padre durante las cenas familiares, cuando se hablaba de cambios en la sociedad y pérdida de valores tradicionales. Al día siguiente, en la escuela, la tensión alcanzó un punto crítico. Alaya, como de costumbre, estaba sentada en silencio en su lugar en la última fila cuando entró Hunter. Estaba agitado después de una noche de insomnio, llena de pensamientos maliciosos y planes de venganza. La clase apenas había comenzado cuando se levantó de golpe, volcando su silla. El estruendo hizo que todos se volvieran. «Hunter, ¿qué está pasando?», preguntó severamente la señora Anderson. Pero Hunter ya no la escuchaba. Toda su atención estaba centrada en Alaya, que permanecía sentada en su escritorio, haciendo como si nada sucediera. Gritó señalándola con el dedo. Su voz temblaba de rabia. «¡Tú! ¡Sí, tú! No perteneces aquí». La clase se congeló. El aire se volvió denso por la tensión. La señora Anderson palideció, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. «Hunter, siéntate en tu lugar de inmediato». Intentó restaurar el orden. «Ella no pertenece aquí», continuó gritando Hunter, ignorando a la maestra. «No eres una de nosotros. Nunca serás una de nosotros. Esta escuela no es para gente como tú». Sus palabras colgaron en el aire como veneno. Algunos estudiantes bajaron la cabeza. Otros miraban con horror. Mason intentó tirar del brazo de su amigo. «Hunter, cálmate». Pero Hunter ya había cruzado la línea de lo razonable. Toda la irritación acumulada, toda la frustración por el hecho de que alguien se atreviera a desobedecer su voluntad, salió a la superficie. Alaya lentamente levantó la cabeza. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos ardía el fuego. «Siéntate, Hunter», dijo ella en voz baja, pero cada palabra sonó como un golpe. Hunter se echó a reír, una risa histérica, llena de rabia. «Oh, ¿crees que puedes darme órdenes? ¿Crees que eres genial?». Comenzó a acercarse a ella, pisando fuerte sobre el suelo. Cada uno de sus pasos resonaba en el silencio de la clase como un martillo. La señora Anderson intentó bloquear su camino, pero él la empujó sin hacerle daño, pero lo suficientemente brusco como para que ella retrocediera. «Hunter, detente», gritó la maestra, agarrando su teléfono para llamar a seguridad. Pero ya era tarde. Hunter llegó hasta el escritorio de Alaya y se detuvo, inclinándose sobre ella. Su respiración era pesada, sus ojos ardían con locura. «¿Cuál es tu problema?», susurró. «¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que eres más inteligente?». Alaya no dijo una palabra, simplemente lo miraba, y en esa mirada había tal fuerza, tal confianza, que él se sintió pequeño y miserable. «Di algo», gritó y pateó la pata de su escritorio. La mesa se tambaleó, el bolígrafo rodó por el suelo. Todos a su alrededor exclamaron. Una niña se cubrió la cara con las manos. Mason susurró: «Amigo, te estás pasando de la raya». Pero Hunter ya estaba completamente fuera de sí. Años de impunidad, años de libertinaje lo habían llevado a este momento. Se inclinó hacia Alaya, acercando su rostro al de ella. «No eres inteligente», siseó. «No eres deseada. Y maldita sea, no perteneces a mi clase». Luego la agarró de la mano. «Te vas ahora mismo», gritó intentando sacarla de detrás del escritorio. La silla de Alaya retrocedió. Era el momento de la verdad, el momento en que todo cambió. Hunter levantó el puño, lo alzó y golpeó. Pero Alaya fue más rápida. Se agachó, esquivando el golpe, y su puño pasó de largo. En un movimiento fluido se levantó, agarró su muñeca, la giró, pasó por detrás de él y usó su propia inercia en su contra. Hunter voló sobre el escritorio y cayó al suelo con un golpe sordo. Silencio.
Un silencio absoluto y ensordecedor. Alaya estaba de pie sobre él, tranquila y serena, como si nada hubiera pasado. Luego levantó su silla, se sentó y volvió a abrir su cuaderno. ¿Qué acaba de pasar?, susurró alguien. Hunter yacía en el suelo, gemía y trataba de entender qué le había sucedido. Su orgullo estaba hecho añicos junto con su cuerpo. Mason observaba lo que sucedía con la boca abierta. Ella lo venció, como un ninja. Un estudiante comenzó a aplaudir. Luego se le unió otro, y otro más. Pronto toda la clase estalló en aplausos. No burlones, sino llenos de admiración y alivio. Finalmente, alguien había puesto a Hunter en su lugar. La señora Anderson se comunicó con la administración. Necesito seguridad. Inmediatamente. Unos minutos después, 2 guardias entraron corriendo al aula. Vieron a Hunter en el suelo y a Alaya sentada con calma. «Llévenselo», dijo la señora Anderson. «¿Qué? ¡No!», gritó Hunter tratando de levantarse. «¡Ella me atacó! ¡Ella me atacó!». «No», respondió fríamente la maestra. «Tú la atacaste. Todos lo vieron». Los guardias levantaron a Hunter del suelo. Él seguía gritando mientras lo sacaban del aula. «¡Suéltame! Ella es el problema. No es como nosotros». Pero esta vez nadie estuvo de acuerdo con él. Incluso Mason se dio la vuelta. Cuando las puertas se cerraron tras el matón, se respiró más fácil en el aula. La atmósfera cambió. Alaya ya no miraba a los demás con desconfianza. Ahora la miraban con respeto. Después de la clase, Alaya fue llamada a la oficina del director. El señor Thompson era un hombre alto con cabello canoso y ojos cansados, que había visto muchos incidentes similares a lo largo de su carrera. «¿Estás bien?», preguntó primero. «Sí, estoy bien», respondió Alaya. «Los padres de Hunter ya vienen. Estamos revisando las grabaciones de las cámaras, pero todos en la clase vieron lo que ocurrió». Hizo una pausa. «Yo no inicié la pelea». «Lo sé». Luego hizo una pregunta que la sorprendió. «¿Dónde aprendiste a pelear así?». Alaya sonrió levemente por primera vez en todo el día. «Mi padre es militar, coronel de los marines». El señor Thompson levantó las cejas. «Eso lo explica todo». Al día siguiente la escuela era diferente. Los estudiantes se apartaban ante Alaya no por miedo, sino por respeto. Mason se acercó a ella antes de la clase. No se disculpó con palabras, pero asintió. Y ese gesto significó mucho. Incluso la señora Anderson le dio una sonrisa comprensiva. Pero Alaya no necesitaba aplausos ni popularidad. Solo necesitaba una cosa: el derecho a estudiar en esta escuela sin humillaciones ni discriminación. Y ahora lo había conseguido. Al final del día, la noticia se había esparcido por la escuela. Hunter Blackwood había sido expulsado. Sus influyentes padres no pudieron silenciar el escándalo esta vez. Demasiados testigos, demasiada agresión evidente, un motivo demasiado claro. Alaya caminaba por el pasillo con la cabeza en alto. Por primera vez en 3 semanas se sentía en esta escuela como en casa. Pero cuando entró al aula para la última clase del día, la esperaba una sorpresa. En la puerta estaba una nueva estudiante, una chica con largos cabellos castaños, en una chaqueta de cuero negra y con aretes dorados en forma de aro. Sus botas resonaban en el suelo como baquetas de batería. Ella no sonreía, no parpadeaba, simplemente miraba fijamente a Alaya. La niña pasó junto a los asientos vacíos y se sentó en la fila junto a Alaya. Cruzó los brazos, no dijo una palabra, pero sus ojos decían todo. «No estoy aquí para jugar». La señora Anderson continuó la lección, pero el aire se volvió tenso de nuevo, como si flotaran cuchillos invisibles. Alaya lo sentía. La nueva chica no se parecía a Hunter. No gritaba, no agitaba los puños. Era más inteligente y eso la hacía más peligrosa. Durante la lección se inclinó hacia Alaya y susurró: «¿Crees que ahora estás a salvo?». Alaya no la miró. «No estás a salvo», continuó la niña. «Hiciste que mi primo pareciera débil. Ahora todos hablan de ti. A mi familia no le gusta». En ese momento Alaya lo entendió. Era la prima de Hunter. «Me llamo Scarlett Thorne», susurró la niña, «y estoy aquí para restaurar el honor de la familia». La siguiente lección era historia. Scarlett siguió a Alaya de nuevo. En el almuerzo, Scarlett se sentó en una mesa cercana. Los rumores ya comenzaban a circular por la escuela. «Ella está aquí por Alaya. Ten cuidado, es peligrosa». Pero Alaya no tenía miedo, ni de Scarlett ni de nadie más. Sabía que los matones no siempre vienen con los puños. A veces vienen con planes. Después del almuerzo, ocurrió lo que Alaya había esperado. Apareció un video en internet. Alguien grabó el momento en que ella empujó a Hunter, pero el video estaba editado. Comenzaba en el momento en que ella se levantaba y tomaba su mano. Y todos los eventos anteriores,
Sus gritos, insultos, el intento de golpearla, habían sido cortados. «Mira lo que realmente pasó», decía el subtítulo. El video se propagó rápidamente. Los teléfonos zumbaban y pitaban todo el día. Alaya estaba en el pasillo, observando la pantalla del teléfono de otra persona, y Scarlett estaba a su lado con una sonrisa satisfecha. Alaya no dijo nada. Fue directamente a la oficina del director. «Señor Thompson», dijo ella, «necesito una reunión». «¿Otra más?», se sorprendió él. «Sí», respondió ella, «pero esta vez asegúrate de que haya una cámara aquí». A la mañana siguiente, la escuela convocó una reunión general. Todo el alumnado, profesores, personal, incluso algunos padres. El señor Thompson se acercó al micrófono. «Ha habido muchas conversaciones sobre lo que ocurrió esta semana. Algunas cosas son verdad, otras no. Por eso estamos aquí, para aclarar la situación». Se volvió hacia la gran pantalla. Reprodujo el video completo de la cámara de seguridad en el aula. El verdadero. Todos vieron cómo Hunter gritaba. Todos vieron cómo él intentó golpear. Todos vieron cómo Alaya solo se defendió. En la multitud, Scarlett cruzó los brazos. Su rostro se oscureció. La sala estalló en aplausos, más fuertes que la primera vez. Después de la reunión, Alaya se dirigía a su casillero. Scarlett ya la estaba esperando allí con dos amigas, ambas vestidas de negro, ambas silenciosas. «¿Crees que eres inteligente?», dijo Scarlett. «Acabas de avergonzar a toda mi familia». Alaya respondió con calma. «No, ellos se avergonzaron solos». Scarlett se acercó más. «No perteneces aquí. Eres solo un caso de Caridad del Sur, tratando de pretender ser mejor de lo que eres». Alaya cerró su casillero. «¿Sabes qué soy? Todavía estoy aquí». La cara de Scarlett se sonrojó de rabia. Levantó la mano, preparándose para abofetearla. Todo el pasillo quedó en silencio, esperando. Alaya no parpadeó, pero antes de que la mano de Scarlett pudiera moverse, alguien la agarró por la muñeca. Era el oficial Lane, el guardia de seguridad de la escuela. «Basta», dijo firmemente. Scarlett intentó zafarse. «Ella empezó primero». «No», sacudió la cabeza el oficial Lane. «Has estado acosándola durante 2 días. Y ahora esto. Ya es suficiente». El señor Thompson se acercó de nuevo. «Hemos revisado las grabaciones de las cámaras del pasillo. Sabemos sobre el video editado. Sabemos quién lo publicó. Estás suspendida por acoso y difamación. Tus padres ya vienen». La mandíbula de Scarlett se cayó. La multitud se agitó, no de rabia, sino porque finalmente se hizo justicia. El viernes, en el casillero de Alaya, había una nota pegada. No era malvada ni grosera. Simplemente, «Gracias por defendernos a todos». Firmado, la mitad de la clase. Alaya sonrió por primera vez en toda la semana. No porque hubiera ganado la pelea, sino porque ahora los niños que se parecían a ella sentían que pertenecían a este lugar. Ocupó su lugar habitual, la última fila, junto a la ventana. Y esta vez cuando entró, nadie la miró fijamente. Simplemente asintieron. Y eso fue más fuerte que cualquier aplauso. Porque el silencio, lleno de respeto, es más ruidoso que cualquier ruido. Pero la historia de Alaya apenas comenzaba. El lunes por la mañana, cuando pensaba que todos los problemas habían quedado atrás, el director la llamó a su oficina. Esta vez no solo estaba la administración de la escuela, sino también un representante del consejo escolar, la señora Blackwood, madre de Hunter. Una mujer elegante de mediana edad, con un peinado perfecto y un traje caro, se sentó con un rostro de piedra. A su lado había un hombre en un traje caro, claramente el abogado de la familia. «Alaya», comenzó el señor Thompson con cautela. «Hay algunas preguntas sobre el incidente con Hunter». La señora Blackwood se inclinó hacia adelante. «Mi familia considera que el uso de la fuerza fue excesivo. Mi hijo resultó herido y estamos considerando la posibilidad de presentar una demanda». Alaya sintió que su estómago se contraía. Sabía que esto podía suceder. Las familias ricas no estaban acostumbradas a perder, especialmente en público. «Tu hijo atacó a mi hija», interrumpió una nueva voz desde la puerta. Un alto afroamericano en uniforme militar entró en la oficina. El coronel Marcus Williams, en su uniforme de gala, causaba una impresión formidable. «¿Papá?», se sorprendió Alaya. No esperaba verlo. «La escuela se puso en contacto conmigo después del incidente», explicó él, ocupando un lugar junto a su hija. «Y he revisado todo el material del caso». El abogado de la familia Blackwood se aclaró la garganta. «Coronel Williams, entendemos su preocupación,
Pero el hecho es que su hija utilizó técnicas de combate contra un menor. Mi hija se defendió de un ataque racista, interrumpió el coronel con Shonenjin. Calma. Tengo el testimonio de 12 testigos, grabaciones de las cámaras de seguridad y un informe médico que indica que las únicas lesiones de su cliente son un ego magullado y una muñeca esguinzada. La señora Blackwood palideció. No permitiremos que esta niña es mi hija. La voz del coronel se volvió peligrosamente baja. Y si continúan persiguiéndola, me aseguraré personalmente de que toda la ciudad se entere de cómo la familia Blackwood educa a sus hijos. Un tenso silencio se apoderó de la oficina. El señor Thompson se aclaró la garganta. Creo que podemos considerar este asunto cerrado. El abogado rápidamente guardó los documentos en su maletín y la señora Blackwood se levantó sin decir una palabra. Cuando salían se volvió hacia Alaya. Esto no ha terminado. Sí, señora, respondió Alaya con calma. Pero este es su final en esta escuela. Después de su partida, el coronel abrazó a su hija. Estoy orgulloso de ti. Hiciste lo correcto. Solo me defendí, papá. Eso es exactamente lo que te enseñé. Defiéndete. Defiende a los demás, pero nunca ataca primero. Ese mismo día, Alaya se enteró de que la señora Blackwood había renunciado al consejo escolar. La razón oficial, circunstancias personales. La no oficial, otros padres se enteraron del comportamiento de su hijo y exigieron su renuncia. Pero lo más importante ocurrió por la noche. Alaya recibió un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Jessica de tu clase de biología. Quería agradecerte. Hunter me acosó durante 2 años y nadie hizo nada. Ahora puedo ir a la escuela normalmente. Gracias. Luego llegó otro. Alaya, soy Michael. Hunter me obligó a darle todo mi dinero del almuerzo el mes pasado. Gracias por detenerlo. Y otro más. Hola, soy Caitlin. Hunter difundió rumores horribles sobre mí después de que rechacé salir con él. Gracias por la justicia. Al final de la noche, su teléfono tenía 23 mensajes de agradecimiento. Alaya se dio cuenta de que había hecho más que solo protegerse a sí misma. Había liberado a toda una escuela de un tirano. Al día siguiente, la atmósfera en la escuela era completamente diferente. Los niños reían más fuerte, caminaban con más confianza. Ya no miraban por encima del hombro en busca de Hunter y su pandilla. Pero Alaya sabía que la lucha aún no había terminado. Familias como los Blackwood no se rinden fácilmente. Tienen dinero, conexiones, influencia. Encontrarán otra manera de atacar. Y tenía razón. El viernes por la tarde, el coronel Williams recibió una llamada de su comandante. Alguien había presentado una queja sobre su conducta inapropiada y abuso de poder en relación con el incidente en la escuela. Se inició una investigación interna. Están tratando de llegar a mí a través de ti, papá, dijo Alaya al enterarse de la noticia. Que lo intenten, respondió el coronel. Tengo una reputación profesional impecable de 22 años. Necesitarán más que la influencia de una familia rica para quebrantarme. Pero Alaya vio la preocupación en sus ojos. Sabía que la carrera militar significaba todo para él, y la idea de que sus acciones pudieran destruirla le rompía el corazón. El lunes, en la escuela apareció una nueva estudiante. Esta vez no era pariente de Hunter, sino su amiga Peyton Reeves, quien se había transferido de una academia privada. Una alta rubia con fríos ojos azules y una sonrisa de depredador. A diferencia de Scarlett, Peyton era más inteligente y paciente. No acosaba a Alaya abiertamente, simplemente estaba presente, siempre cerca, siempre observando, siempre esperando el momento adecuado. Rápidamente se hizo amiga de algunas chicas de la clase, especialmente de aquellas que envidiaban la repentina popularidad de Alaya. Peyton sabía manipular a las personas, y pronto comenzó a formarse una atmósfera de desconfianza alrededor de Alaya. Es demasiado agresiva, susurraba Peyton a sus nuevas amigas. ¿Y si ataca a alguien más? ¿Y si la próxima vez se pasa de la raya? Poco a poco, algunos estudiantes comenzaron a evitar a Alaya. No abiertamente, pero sutilmente. No se sentaban a su lado, no la invitaban a proyectos grupales, la esquivaban en los pasillos. Alaya sentía cómo la soledad la rodeaba de nuevo, pero esta vez dolía más porque ya había sentido lo que significaba pertenecer a un grupo. La situación alcanzó un punto crítico en la clase de educación física. Estaban jugando baloncesto y Alaya estaba en el equipo contrario a Peyton. El juego era intenso, competitivo, pero justo, hasta el momento en que Peyton le hizo una zancadilla intencionadamente. Alaya cayó, golpeándose dolorosamente la rodilla contra el suelo del gimnasio. Peyton corrió hacia ella de inmediato con falsa preocupación. «Oh Dios, Alaya, ¿estás bien?
Fue un accidente. Pero Alaya vio la fría satisfacción en sus ojos. El entrenador detuvo el juego y llevaron a Alaya a la enfermería de la escuela. La rodilla estaba dolorosamente golpeada, pero no rota. Mientras cojeaba por el pasillo, apoyándose en muletas, Peyton casualmente se encontraba cerca. ¿Sabes?, susurró ella de manera que solo Alaya pudiera escuchar. Hunter tenía razón. No perteneces aquí, y se lo demostraré a todos. Esa noche en casa, Alaya se sentó en su cama, mirando su rodilla golpeada y reflexionando sobre lo que estaba sucediendo. Escuchó a sus padres hablando en voz baja abajo. Su padre aún estaba bajo investigación y su madre estaba preocupada por cómo esto afectaría a la familia. Un mensaje de un número desconocido llegó a su teléfono. Revisa la página escolar en las redes sociales. Alaya abrió la página y vio una publicación que hizo que su corazón se detuviera. Era una foto de la clase de educación física. El momento en que caía, pero tomada desde un ángulo que parecía que estaba atacando a Peyton. La leyenda decía: la estudiante peligrosa vuelve a usar la fuerza. ¿Cuándo se detendrá esto? La publicación ya tenía 50 me gusta y numerosos comentarios. La mayoría de personas que ni siquiera conocían toda la historia, pero que rápidamente juzgaban. Alaya cerró el teléfono y comenzó a llorar. Por primera vez en toda esta historia, se permitió mostrar debilidad. Era fuerte cuando enfrentaba agresiones directas, pero esta guerra oculta y vil de desgaste la estaba destruyendo por dentro. Al día siguiente, en la escuela, la atmósfera cambió de nuevo. Algunos estudiantes la miraban con desconfianza, otros con compasión. Peyton caminaba con una sonrisa satisfecha, rodeada de sus nuevos admiradores. Durante el almuerzo, Alaya estaba sentada sola. Jessica, la chica que le había agradecido por liberarla de Hunter, se acercó indecisa a su mesa. Alaya, comenzó ella en voz baja, sé lo que está pasando y sé que está mal. Alaya levantó la cabeza. Peyton miente. Vi lo que ocurrió en educación física. Ella te puso en una situación difícil a propósito. Jessica se sentó a su lado. Y no soy la única que se dio cuenta. Se les unió Michael, el chico que había sido acosado por Hunter. Recordamos lo que hiciste por nosotros, y no dejaremos que te destruyan. Uno tras otro los estudiantes se acercaron a su mesa. No todos, pero sí suficientes. Niños que recordaban lo que era ser víctima, que entendían el valor de la justicia. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Caitlin. Alaya pensó un momento y luego dijo: contar la verdad, toda la verdad, sobre lo que realmente sucedió con Hunter, sobre lo que Peyton está haciendo ahora. La gente tiene derecho a saber. Desarrollaron un plan. Durante los días siguientes, cada uno de ellos contó su historia. Cómo habían sido acosados por Hunter, cómo Alaya los protegió, cómo ahora Peyton intenta distorsionar los hechos. Lentamente, pero con seguridad, las actitudes en la escuela comenzaron a cambiar. La gente empezó a hacer preguntas, a dudar de la versión de Peyton, a ver un patrón en su comportamiento. El punto de inflexión llegó cuando Tommy Chen, un chico asiático callado de la clase de Alaya, grabó un video con su teléfono. Peyton no sabía que él estaba grabando cuando se jactaba ante sus amigas de cómo destruye a esa chica negra pedazo a pedazo. Tommy mostró el video a Alaya y ella supo que había llegado el momento de la verdad. Al día siguiente pidió una reunión con el señor Thompson. Esta vez no fue sola. Estaba acompañada por 7 compañeros de clase, incluido Tommy con su teléfono. Señor Thompson, dijo ella, necesito mostrarle algo. Reprodujeron el video. El director palideció al escuchar a Peyton presumir sobre sus manipulaciones, el uso de insultos racistas y sus planes de poner a esa chica en su lugar. Eso es suficiente, dijo él en voz baja. Más que suficiente. Peyton fue expulsada ese mismo día. Sus influyentes padres intentaron protestar, pero esta vez la escuela estaba preparada. Tenían pruebas, testigos y el apoyo de la mayoría de la comunidad de padres, que estaba cansada del comportamiento tóxico de ciertas familias. El viernes de esa misma semana, el coronel Williams recibió una llamada de su comandante. La investigación se cerró. La queja fue considerada infundada y motivada por venganza personal. Alaya le dijo a su hija esa noche: he recibido un nuevo destino. Nos trasladan a una base en Colorado. El corazón de Alaya se encogió. Otro traslado, otra nueva escuela, otro intento de encontrar su lugar. ¿Cuándo?, preguntó ella. En un mes. Pero se detuvo. Si quieres podemos pedir una prórroga hasta el final del año escolar. Finalmente has encontrado tu lugar aquí. Alaya miró por la ventana las calles de Riverdale
que ahora le eran familiares. Sí, había encontrado su lugar aquí, pero también comprendió algo importante. Su lugar no estaba atado a una escuela o ciudad específica. Su lugar estaba donde estaba dispuesta a defender la verdad y la justicia. No, papá, dijo ella, podemos irnos. Sé quién soy y estaré bien donde sea que estemos. El lunes, cuando Alaya anunció a la clase su inminente partida, la reacción la sorprendió. La mitad de la clase se sintió realmente triste. Jessica lloró. Michael dijo que la escuela ya no sería la misma sin ella. Has cambiado todo, dijo Caitlin. Nos has mostrado que se puede luchar por uno mismo. El señor Thompson le pidió que se quedara después de clase. Alaya, dijo él, en mis 20 años trabajando en el sistema educativo, he visto muchos estudiantes, pero rara vez he encontrado a alguien con tu carácter. No solo recibiste educación aquí, se la diste a otros. Le entregó una carta. Esta es una recomendación para tu nueva escuela. Si surgen preguntas sobre quién es Alaya Williams, encontrarán respuestas aquí. En su último día en la escuela, Alaya recibió una sorpresa. La clase organizó una fiesta de despedida para ella. Даже те ученики, которые поначалу сомневались в ней, пришли попрощаться. Томми Чен, мальчик, который снял решающее видео, подарил ей записку. «Спасибо, что научила меня быть храбрым». Но самый важный момент произошел, когда к ней подошел Мейсон, бывший лучший друг Хантера. «Алая», — сказал он неловко, — «я должен извиниться за все, за то, что не остановил его, за то, что молчал. Ты была права с самого начала». «Спасибо», — ответила она. «Но самое важное, ты это понял». Когда семья Уильямс загружала последние коробки в грузовик, к дому подошла миссис Андерсон. «Алая», — сказала учительница, — «я хотела сказать тебе кое-что. В моем классе учились сотни детей, но ты она особенная. Ты напомнила мне, почему я стала учителем». Она вручила Алае небольшую книгу. «Это для тебя. Когда-нибудь, когда ты столкнешься с трудностями в новом месте, помни, ты уже доказала, что можешь изменить мир». Алая открыла книгу. На первой странице было написано: «Для девочки, которая научила взрослых быть смелыми. С любовью и уважением, миссис Андерсон». Когда грузовик отъезжал от дома, Алая смотрела в заднее окно на школу Ривердейла. Она знала, что, где бы она ни оказалась дальше, она будет готова. Потому что она поняла самую важную истину. Храбрость не в том, чтобы не бояться. Храбрость в том, чтобы действовать правильно, несмотря на страх. Эпилог произошел 6 месяцев спустя. Алая получила сообщение от Джессики. «Привет! Хотела рассказать новости. В нашей школе теперь работает новая программа против буллинга. Она называется «Проект Алая». Дети учатся постоять за себя и за других. Твоя история стала частью школьной программы. Ты все еще меняешь жизни, даже не находясь здесь». Алая улыбнулась, читая сообщение. В своей новой школе в Колорадо она уже успела подружиться с несколькими ребятами, помочь одному мальчику справиться с буллингом и показать своему классу, что значит настоящая смелость. Потому что некоторые люди созданы не для того, чтобы сливаться с толпой. Они созданы для того, чтобы стоять, когда другие падают, говорить, когда другие молчат, и показывать дорогу, когда другие заблудились. И в каждой школе, в каждом городе нужна своя Алая Уильямс. Человек, который помнит, что справедливость не приходит сама. За нее нужно бороться каждый день, одним правильным выбором за раз. Но через 2 недели после триумфа в Ривердейле жизнь приготовила для Алаи новое испытание. Утром понедельника, когда она думала, что худшее позади, в класс вошла новая ученица. Это была необычная школьница. Это была Изабелла Морган, дочь местного конгрессмена, чья семья владела половиной предприятий в городе. Алая сразу поняла – проблемы только начинаются. Изабелла была полной противоположностью Хантера. Вместо грубой силы она использовала изощренные психологические методы. Вместо открытых угроз – скрытые манипуляции. Алая нашла свое место в классе, подружилась с несколькими ребятами, включая Натана Кроуфорда, сына местного врача, который, несмотря на свое привилегированное положение, оказался добрым и справедливым парнем. Но все изменилось в один момент. Утром понедельника в класс вошла новая ученица. Изабелла Морган, дочь сенатора Джеймса Моргана, одного из самых влиятельных политиков страны. Изабелла подошла к партам, где сидели она и Натан, и холодно произнесла: «Извини, но это мое место». Натан растерялся. «Изабелла, здесь достаточно свободных мест». «Я сказала, это мое место», — повторила она, не сводя взгляда с Алаи. Алая поняла, что дело не вместе.
Дело в том, что она посмела чувствовать себя равной с местной элитой. «Хорошо», — спокойно сказала Алая, собирая свои вещи. «Я пересяду». Но Изабелла не закончила. «Ты знаешь, кто я такая?» — спросила она тихо. «Дочь конгрессмена», — ответила Алая. «Именно. А ты знаешь, что происходит с людьми, которые идут против моей семьи? Они теряют работу, их дети не поступают в колледжи, их кредиты отзывают банки». Алая чувствовала, как земля уходит из-под ног. La familia acaba de mudarse a esta ciudad. El padre consiguió trabajo en el hospital local. La madre enseñaba en la escuela primaria. Dependían de la ubicación de la comunidad local. Puedo hacer todo, continuó Isabela, especialmente cuando se trata de personas que no saben su lugar. Esa noche en casa no le dijo nada a sus padres. El doctor Williams estaba feliz en su nuevo puesto. La madre finalmente se sentía segura. Alaya no podía romper su paz. Pero ese mismo día ocurrió algo inesperado. Catherine Davis, la hija de la bibliotecaria local, se acercó a Alaya, una chica tranquila que siempre se mantenía al margen. «Alaya», dijo en voz baja, «he oído lo que está pasando. Y quiero que sepas, no estás sola». «¿Qué quieres decir?» «Isabela ha estado haciendo lo mismo durante 1 año y medio. Ha arruinado la reputación de 2 familias cuyos hijos se atrevieron a contradecirla. Mi padre fue uno de ellos». Alaya se quedó boquiabierta. «¿Qué pasó?» Lo acusaron de malversación de fondos de la biblioteca. Una acusación falsa, pero era imposible demostrarlo. Papá perdió su trabajo. Casi nos desalojan de casa. Catherine se secó las lágrimas. Pero tenemos algo que no teníamos antes. ¿Qué? Testigos. He estado recopilando declaraciones de todos los que han sido afectados por su familia. Tengo declaraciones escritas de 5 familias sobre cómo los Morgan usan su influencia para chantajear. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Alaya. Porque eres la única que es lo suficientemente valiente como para usarlo. Y porque si no la detenemos ahora, seguirá arruinando vidas. Alaya entendía que era una oportunidad, pero también comprendía que era la oportunidad más peligrosa de su vida. Si fallaba, no solo ella sufriría, sino también Catherine y todos los que la ayudaban. Esa noche se sentó en la mesa de la cocina, observando cómo su padre revisaba los documentos de su caso. Se veía cansado, abatido. Su madre intentaba apoyarlo, pero Alaya veía el miedo en sus ojos. «Papá», dijo de repente. «¿Sí, querida? Si supieras que puedes detener la injusticia, pero eso pondría en peligro a nuestra familia, ¿qué harías?» El coronel Williams levantó la vista y miró atentamente a su hija. «Alaya, ¿qué está pasando?» Ella le contó todo. Sobre Isabela, las amenazas, la conexión entre los problemas escolares y sus problemas laborales. Sobre las grabaciones de Catherine y la posibilidad de cambiarlo todo. Los padres escucharon en estado de shock. La madre quería sacar a su hija de la escuela de inmediato y mudarse a otro estado. Pero el padre guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo: «Alaya, hace 23 años hice un juramento de proteger a este país de enemigos externos e internos. La corrupción, el chantaje, el abuso de poder son enemigos internos». «Marcus», susurró la madre, «piensa en la familia». «Estoy pensando en la familia», respondió él. «Estoy pensando en qué país dejaremos a nuestros hijos. Estoy pensando que si no detenemos esto ahora, mañana otras familias sufrirán». Se volvió hacia Alaya. «La decisión es tuya. Apoyaré cualquier elección que hagas». Alaya sabía que era el momento de la verdad, no solo para ella, sino para todos los principios que la definían como persona. «Lucharé», dijo en voz baja, «pero no sola». Al día siguiente, Alaya y Catherine no fueron a la administración escolar, sino directamente al FBI. Las grabaciones de Isabela contenían no solo amenazas, sino también detalles de los esquemas de corrupción de su padre, que violaban directamente la legislación federal. La agente Sarah Mitchell, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, escuchó atentamente su historia. «Chicas», dijo seriamente, ¿entienden a lo que se están exponiendo? El senador Morgan es una persona muy influyente. Si comenzamos una investigación, él desatará todo su poder sobre ustedes». «Lo entendemos», respondió Alaya, «pero si no hacemos nada, seguirá arruinando vidas». La agente Mitchell sonrió. «¿Saben? En mis 15 años trabajando en el FBI, rara vez he encontrado adolescentes con tanto valor». La investigación comenzó en silencio, pero Isabela rápidamente se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. La semana siguiente, las amenazas hacia la familia Williams se intensificaron. El coronel era llamado a interrogatorios todos los días. Las acusaciones se volvían cada vez más graves. Pero ocurrió algo inesperado. Nathan Crawford,
el hijo del general de división, que hasta ese momento se había mantenido al margen, se acercó de repente a Alaya en el pasillo. «Sé lo que estás haciendo», dijo en voz baja, «y quiero ayudar. Nathan, esto es peligroso. Mi familia ha servido a este país durante 4 generaciones. No permitiremos que políticos corruptos destruyan todo por lo que hemos luchado». Resultó que el general de división Crawford había sospechado desde hace tiempo del senador Morgan por corrupción, pero no tenía pruebas. Ahora, cuando las pruebas habían aparecido, estaba dispuesto a apoyar la investigación con toda su influencia. Esto cambió toda la situación. Isabela ya no podía simplemente sofocar el caso por la fuerza. Ahora se oponía a ella una coalición de militares y fuerzas del orden. Pero ella no se rendía. Al darse cuenta de que las amenazas directas no funcionaban, eligió otra táctica. El lunes por la mañana, Alaya llegó a la escuela y descubrió que toda la escuela estaba en su contra. Alguien había difundido rumores falsos de que ella había traicionado a la comunidad escolar, colaboraba con los federales en contra de las familias de sus compañeros de clase, destruía la reputación de la academia. Los niños que antes eran amables con ella ahora se volvían. Los maestros la miraban con desconfianza. Incluso Catherine se vio obligada a mantener distancia para no revelar su papel en la investigación. Alaya estaba completamente aislada. Cada día en la escuela se convirtió en una prueba de resistencia. Susurros a sus espaldas, miradas maliciosas, empujones accidentales en el pasillo. Lo peor era que algunos de esos niños eran buenas personas que simplemente habían sido engañadas. Creían sinceramente que Alaya había traicionado a su comunidad. En casa, la situación también empeoraba. El coronel Williams recibió una advertencia oficial sobre un posible despido. Su madre no podía encontrar trabajo. Cada vez que iba a una entrevista, de repente le decían que no. «Quizás deberíamos detenernos», dijo su madre una noche. «Quizás no vale la pena». Alaya estaba sentada en su habitación, escuchando cómo sus padres discutían abajo. Su padre insistía en continuar la lucha. Su madre quería rendirse. Y todo por una decisión que ella había tomado. Por primera vez en su vida, Alaya dudó de la corrección de su elección. Quizás a veces es mejor tragarse la injusticia que arriesgarlo todo lo que se ama. Pero entonces Jessica de Riverdale la llamó. «Alaya, vi las noticias. ¿Qué está pasando en Colorado?» Alaya le contó todo. «¿Sabes qué te voy a decir?», dijo Jessica después de un largo silencio. «¿Recuerdas cómo me explicaste la diferencia entre valentía y necedad?». «No. Dijiste que la valentía es hacer lo correcto, incluso cuando da miedo, y la necedad es hacer lo incorrecto porque es fácil». Alaya se rió entre lágrimas. «¿Dije eso?». «Lo dijiste, y añadiste que a veces el precio de la verdad es alto, pero el precio de la mentira siempre es mayor». Después de la llamada, Alaya pensó durante mucho tiempo. Jessica tenía razón. Los principios no deberían cambiar según las circunstancias. O la justicia es importante o no lo es. Al día siguiente, en la escuela ocurrió algo que se convirtió en un punto de inflexión en toda la historia. Durante la clase de historia, el maestro, el señor Palmer, hablaba sobre la desobediencia civil y el movimiento por los derechos civiles. «¿Quién puede nombrar un ejemplo de una persona que arriesgó todo por la justicia?», preguntó. Varias manos se levantaron. Los estudiantes mencionaron a Martin Luther King, Rosa Parks, otros activistas conocidos. «Bien», dijo el señor Palmer. «¿Y quién puede decir qué tienen en común todas estas personas?». Silencio. Luego Isabela levantó la mano. «Todos ellos rompieron la ley y destruyeron la estabilidad de la sociedad». «Punto de vista interesante», dijo el maestro diplomáticamente. «¿Alguien piensa diferente?». Alaya levantó lentamente la mano. Era la primera vez en una semana que se atrevía a hablar en clase. «Sí, Alaya. Creo que entendían que el silencio ante la injusticia es complicidad con esa injusticia». La clase murmuró. Isabela miró a Alaya con frialdad. «Es fácil hablar de principios cuando no piensas en las consecuencias para los demás», dijo ella con una sonrisa venenosa. «Y es fácil hablar de estabilidad cuando no piensas en las personas a las que esa estabilidad oprime», respondió Alaya con calma. El señor Palmer sintió la tensión en la clase. «Chicas, centrémonos en ejemplos históricos». Pero Isabela no iba a detenerse. «Algunas personas piensan que son héroes, pero en realidad son solo egoístas que ponen sus principios por encima del bienestar de los demás. Y algunas personas piensan que están protegiendo el orden, pero en realidad solo están protegiendo sus privilegios», respondió Alaya. Toda la clase se quedó en silencio. Fue un choque directo, y todos entendieron que no se trataba de historia. Isabela se levantó de su asiento. «¿Te atreves a acusar a mi familia?».
No he nombrado a tu familia, dijo Alaya con calma, pero es interesante que tú lo hayas decidido. Fue el momento en que la máscara de Isabela finalmente cayó. Su rostro se distorsionó por la rabia y gritó: «Mi familia construyó este país. Nosotros gobernamos aquí. Y tú no eres nadie. Tu lugar es someterte». El señor Palmer intentó restaurar el orden, pero era demasiado tarde. Isabela había perdido el control. «¿Crees que tus amigos federales te protegerán?», continuó gritando. «Mi padre los enterrará a todos. Él enterrará a tu padre. Él enterrará a todos los que se atrevan a enfrentarse a nosotros». La clase se quedó en shock. Incluso sus partidarios entendieron que había ido demasiado lejos. Pero Alaya no se asustó. Se levantó y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan: «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Isabela? Tú temes perder el poder, y yo temo perderme a mí misma». Eso fue la gota que colmó el vaso. Isabela intentó golpear a Alaya, pero ésta estaba lista. Se apartó con facilidad y Isabela cayó, perdiendo el equilibrio. Pero Alaya no aprovechó la oportunidad para vengarse. En cambio, extendió la mano para ayudar a Isabela a levantarse. «No soy tu enemiga», dijo en voz baja. «Tu enemiga es el miedo a perder lo que no te pertenece». Isabela empujó su mano y salió corriendo del aula. Pero la lección aún no había terminado. El señor Palmer miró a Alaya y dijo: «Quizás este sea el mejor ejemplo de valentía cívica que he visto en 20 años de enseñanza». Uno de los estudiantes comenzó a aplaudir, luego otro. Pronto toda la clase aplaudía a Alaya, no por haber vencido a Isabela, sino por haberles mostrado lo que significa mantener la dignidad bajo presión. Pero eso era solo la mitad de la historia. Esa misma noche, la agente Mitchell llamó a la familia Williams. «Coronel, tengo noticias. El senador Morgan ha sido arrestado. Las grabaciones que proporcionaron las chicas nos ayudaron a desmantelar una red de corrupción que hemos estado persiguiendo durante años». Pero la alegría fue breve. «Sin embargo», continuó la agente, «hay un problema. Los abogados de Morgan afirman que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente, ya que fueron hechas por una menor sin consentimiento. Exigen que se excluyan del caso». El coronel Williams palideció. «¿Qué significa eso?». «Significa que el caso podría desmoronarse. Y si eso sucede, Morgan volverá aún más enfurecido». Alaya sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todas las víctimas, todos los riesgos, y todo podría resultar en vano. Pero entonces ocurrió un milagro. Al día siguiente en la escuela, un chico que Alaya no había notado antes se acercó a ella. David Chang, hijo de un inmigrante coreano que trabajaba como conserje en la base. «Alaya», dijo en voz baja, «quiero mostrarte algo». Sacó un teléfono de su mochila y le mostró una grabación que hizo que Alaya se quedara sin aliento de sorpresa. Era un video de la clase de historia de ayer. Un video en el que Isabela gritaba que su padre enterraría a todos los que se atrevieran a enfrentarse a él. Un video en el que ella amenazaba abiertamente a los agentes federales. «Lo grabé para mí», explicó David. «Siempre grabo las clases para entender mejor el material. El inglés no es mi lengua materna». Alaya comprendió que tenían nuevas pruebas. Pruebas que habían sido obtenidas legalmente y que mostraban la verdadera cara de la familia Morgan. Pero cuando ella quiso llevarse el teléfono, David sacudió la cabeza. «Espera», dijo, «hay algo más». Le mostró otra grabación. Una conversación de Isabela con su padre por teléfono. Una conversación en la que el senador Morgan le daba a su hija instrucciones directas de destruir a esa niña negra y a su familia por cualquier medio necesario. «¿Cómo conseguiste esto?», susurró Alaya. Isabela olvidó su teléfono en clase la semana pasada. Quería devolvérselo, pero empezó a sonar y accidentalmente respondí. «La conversación se grabó automáticamente. Tengo una aplicación que graba todas las llamadas para estudiar idiomas». Alaya se sintió mareada. Estas grabaciones no eran solo una prueba de corrupción. Eran evidencia de un complot directo para destruir a la familia de un militar por motivos políticos. «David, ¿por qué me muestras esto?». El chico sonrió. «Mi familia vino a América para escapar de la corrupción y la tiranía. No podemos permitir que este país se convierta en lo mismo que aquel del que huimos». Alaya entregó las grabaciones al agente Mitchell, y esta vez el caso contra el senador Morgan se volvió irrefutable. Pero lo que era aún más importante, estas grabaciones mostraron el verdadero carácter de la familia Morgan a toda la escuela. David publicó el video de la lección de historia en las redes sociales y se volvió viral. Personas de todo el país vieron cómo la hija del senador
Amenazaba abiertamente a sus compañeros y a agentes federales. Isabela fue expulsada de la escuela al día siguiente. Su padre intentó usar su influencia para silenciar el escándalo, pero era demasiado tarde. La opinión pública se volvió en su contra. Una semana después, el senador James Morgan renunció. Un mes después, fue condenado por corrupción y abuso de poder. Al final del día, toda la escuela conocía la verdad. Isabela fue expulsada y el congresista Morgan anunció la suspensión de su carrera política por razones familiares. Después de la escuela, varios compañeros se acercaron a Alaya. «Gracias», dijo una niña. «Tuve miedo de Isabela durante 2 años, pero no sabía cómo enfrentarla». «Nos mostraste lo que significa tener principios», agregó Nathan. Pero las palabras más importantes las dijo Catherine. «¿Sabes qué es lo más sorprendente? No planeábamos cambiar el mundo, solo estábamos tratando de protegernos a nosotros mismos y a los demás». Esa noche, en casa, durante la cena, su padre le dijo a Alaya: «Querida, estoy orgulloso de tu valentía. Arriesgaste todo por la justicia. Simplemente no podía quedarme callada, papá. No podía ver cómo ella destruía las vidas de las personas». «Eso es lo que distingue a los héroes de las personas comunes», sonrió él. «Los héroes no son valientes porque no tienen miedo. Son valientes porque hacen lo correcto, a pesar del miedo». Esa noche, Alaya recibió un mensaje de un número desconocido. Era Isabela. «Alaya, sé que me odias, pero quiero decirte algo. Tenías razón. Fui horrible. No pido disculpas. Sé que no las merezco. Pero quiero que sepas, me cambiaste. Gracias por detenerme». Alaya miró la pantalla durante mucho tiempo y luego respondió: «Todos podemos cambiar. Buena suerte, Isabela». Al día siguiente en la escuela, había una atmósfera completamente diferente. Los niños ya no tenían miedo de decir la verdad. No temían defenderse unos a otros. Alaya entendió que esa era la victoria más importante. No la exposición de un matón, sino la creación de un ambiente donde la justicia es posible. El señor Palmer le pidió que se quedara después de clase. «Alaya», dijo, «ayer nos diste a todos una lección de verdadero valor cívico, no solo con palabras, sino con acciones. Solo estaba haciendo lo que creía que era correcto. Eso es precisamente lo que es el valor. Hacer lo correcto no porque sea fácil, sino porque es lo correcto». Al salir de la escuela, Alaya pensaba en el camino recorrido. Desde una niña asustada en Riverdale hasta una persona que aprendió a defender la justicia. Se dio cuenta de que cada conflicto, cada prueba la hacía más fuerte, le enseñaba a ser la persona que quería ser. Delante de ella había nuevos desafíos, nuevas injusticias con las que luchar. Pero ahora sabía, no estaba sola. Siempre habría personas a su lado dispuestas a defender la verdad. Y lo más importante, ella entendió que el coraje es contagioso. Una persona dispuesta a decir no a la injusticia puede cambiarlo todo. Porque el valor no consiste en no tener miedo. El valor consiste en actuar correctamente, a pesar del miedo. Y la elección siempre queda en nuestras manos.